El tema del día de hoy que vamos a ver lo he titulado, mis amados, ¿cómo escuchar a Dios? Y de esta manera, pues vamos a estar aprendiendo justamente cómo vamos a escuchar a Dios. Recuerden, por favor, que deben tener a la mano su Biblia, esa bendita palabra de Dios. Tengan a la mano, vamos a abrirla ahí en Bereshit, en el libro de Génesis. Bereshit es el nombre en hebreo y se refiere al inicio de las cosas. Vamos al capítulo 47. Ayer iniciamos el capítulo 47, pero hoy vamos a terminarlo a partir del versículo 13 y vamos a leer también el capítulo 48. Entonces, ténganla a la mano, abran su Biblia y posiciónense en este pasaje bíblico del cual vamos a obtener mucha información y gran bendición. Dice la palabra de Dios, Génesis 47, versículo 13 en adelante. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, den sus ganados y yo les daré por sus ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, les he comprado hoy a ustedes y a su tierra para Faraón. Vean aquí semilla y siembren la tierra. De los frutos darán el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán suyas para sembrar las tierras y para su mantenimiento, y de los que están en sus casas y para que coman sus niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervo de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes, y los hará volver a la tierra de sus padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados, y hoy vamos a aprender algo muy especial, cómo escuchar a Dios. Supongamos que vamos al médico y decimos, doctor, tengo muchos problemas. Me torcí la rodilla, me pican los ojos, mis dedos están inflamados, tengo el codo de tenista, me duele la espalda, me duele mucho la cabeza, constantemente tengo retorcijones en el estómago, me duele los pulmones, la espalda me arquea y no me deja de doler. Y seguimos recorriendo un listado de quejas. Y de repente miramos a nuestro reloj y decimos, ay caramba, es hora de salir. Bueno, doctor, debo retirarme. Y tratamos de salir. Imagínense que el doctor de repente nos dice, oiga, permítame un momento, no quiero oír lo que yo tengo que decir, lo que le tengo que decir respecto a todo lo que usted me dijo. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esto delante de Dios? Si solo le hablamos a Dios y nunca nos tomamos el tiempo para escuchar, pues cometeríamos el mismo error que ir al médico, decirle todas nuestras dolencias y salirnos corriendo de ahí y no esperar ni siquiera que el médico nos diga qué tenemos o prescriba una receta, ¿verdad? Muchas veces hablamos y hablamos, pero en realidad no escuchamos, mis amados. Sin embargo, nuestra relación con Dios está diseñada para ser una conversación de doble vía, o sea, un diálogo. Nosotros hablamos y después escuchamos. Dios habla y nosotros escuchamos, nosotros hablamos y Dios escucha, y así es como se maneja una conversación de doble vía, ¿verdad? Cuando
nosotros oramos, y en lo particular cuando yo me pongo a orar, pues a mí me resulta de ayuda, como les he enseñado en muchas ocasiones, poner por escrito los pensamientos que vienen a mi mente, que sé que proceden del Espíritu Santo, mis amados. Entonces, fíjense bien, en una era tan saturada por los medios de comunicación como la que vivimos ahora, pues tenemos muchas voces que llegan de la televisión, de la radio, del internet, de las redes sociales como el Twitter, el Facebook, el Instagram, los correos electrónicos, los mensajes de texto, el teléfono móvil. Y tenemos tantas voces, mis amados, ¿verdad? Llegan a nuestra vida tantas cosas. Tenemos las voces de la familia, la de los amigos, la de los colegas. Bueno, ahora ya no sabe uno cómo responder a tantos grupos en las redes sociales que se han generado, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, conmigo, pues están en algún grupo de las redes que tenemos dentro de la iglesia, a lo mejor están en el grupo de varones, a lo mejor están en el grupo de mujeres, posiblemente estén en el grupo de devocionales cristianos o en el grupo de lectura bíblica y llegan tantas voces a nuestra vida. Y desgraciadamente también viene ahí a colación que en ocasiones tenemos la voz de Satanás y sus huestes diciéndonos que no creamos la palabra de Dios y que dudemos que Dios en realidad procura nuestro mejor interés en su corazón. O sea, viene la mentira de Satanás. Y ahora, la pregunta esencial en todo este lío: ¿cómo escuchas la voz de Dios en medio de tanto ruido, de tantas distracciones de la vida, de tantos problemas, de tanto dolor que a veces manifiesta tu cuerpo físico, de tanta necesidad que a lo mejor puedas tú tener? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Bueno, yo he confiado, les he confesado propiamente que yo nunca en mi vida he escuchado la voz de Dios audiblemente, ¿verdad? Yo tampoco recuerdo los sueños que seguramente tengo, porque pues obviamente yo estoy cierto que sí debo de soñar, pero el problema es que no me recuerdo de ninguno de los sueños. Por lo tanto, yo considero que Dios no me habla a mí en lo personal, ni con una voz audible que yo pueda escuchar, así como muchos de repente dicen que escuchan la voz de esa manera, o en su defecto, no habla Dios a mi vida a través de sueños. Entonces, en lo personal, a mí Dios me habla a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras. Entonces, muchos de nosotros, tal vez tú también, escuchas la voz de Dios en la escritura. Y es la primera forma en que Dios se hace escuchar en la vida del ser humano. ¿Por qué? Pues porque la forma principal por la que Dios nos habla es mediante de lo que ya habló en la palabra, en la escritura. De hecho, entendemos que su enseñanza y sus mandamientos están allí escritos. Y al leer la Biblia, pues nosotros ahora podemos pedir en oración que Dios nos hable y que podamos escuchar su voz a través de la lectura de la palabra. Amén. Esto nos lleva a confiar en el Señor de todo corazón y no confiar en nuestra propia inteligencia, porque al reconocerlo en nuestros caminos, Él simplemente va a allanar nuestras sendas, nuestras veredas, va a quitar todo estorbo para que nosotros caminemos rectamente conforme a su perfecta voluntad. Entonces, aprender versículos de la Biblia es una de las maneras de escribir la palabra de Dios en el libro de nuestro corazón. Muchas veces hemos aprendido los versículos en momentos muy especiales que pasamos en nuestra vida. Y nosotros, al aprender de memoria esos versículos, pues también hay que procurar vivir según lo que aprendimos de esos versículos. Por ejemplo, tenemos que aprender a ser guiados por el amor y la verdad, porque el amor y la verdad deben ser nuestros principios rectores, los que nos dan directriz en cada decisión que tomemos. El amor y la verdad tendrían que estar profundamente incrustados en nuestro corazón. La verdad significa, por ejemplo, hablar de otros como si estuvieran presentes, no murmurar, no chismear. Cuando no está presente una persona, y si vamos a hablar de esa persona, mis amados,
tenemos que hacerlo como si estuviera allí, para que todo lo que digamos sea verdadero. Entonces, cuando hacemos eso, pues inspiramos confianza en aquellos que están presentes por nuestra lealtad a quienes no están presentes. Y si vivimos de esta forma, pues Dios nos promete el aprecio de Dios y de los hombres. También tenemos que aprender a través de la lectura de la palabra a correr hacia Dios y huir del mal. Nosotros hemos de confiar en Dios en lugar de volvernos arrogantes y pensar que somos muy listos. Acuérdense que el padre de mentira, que es Satanás, seguramente es más listo que nosotros. Dios le dotó de una inteligencia superior. Entonces, pensar que somos listos, volvernos arrogantes, nos le da la pauta a Satanás y a sus huestes de hacer de nosotros trizas, porque justamente en esa arrogancia, en esa soberbia, pues nos hace caer en la trampa del engaño. En todo lo contrario, el temor a Dios, en el sentido de un respeto saludable por Él, ese temor reverente, ¿verdad? Pues nos llevará a honrar al Señor y apartarnos del mal. Dios promete que esto infundirá salud a nuestro cuerpo y fortalecerá nuestro ser. En otras palabras, hay una conexión entre lo espiritual y lo físico, ¿ok? Es de la manera en que estamos aprendiendo a escuchar a Dios, ¿ok? También Dios nos enseña a través de su palabra, y es la voz de Dios la que habla para nuestras vidas, a ser dadores generosos. Tiene muchísima importancia lo que hagamos con el dinero, mis amados. Recuerden que el dinero es más espiritual de lo que podemos imaginar tú y yo. Tenemos que aprender a darle a Dios lo primero y lo mejor. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Es decir, la primera parte de nuestros ingresos y no la última o lo que nos sobre. Ahí están los diezmos correctamente aplicados. Yo he comprobado que este es un principio extraordinario. Si nosotros desarrollamos este aspecto de forma correcta, de diezmar, ¿verdad? Como debe ser, descubriremos cómo es verdad la promesa de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y la palabra de Dios nos habla diciendo, Dios, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. O sea, vendrá la provisión de Dios. Pero muchas ocasiones nosotros queremos jugarle al vivo, ¿verdad? Y simplemente, ¿qué hacemos? Decimos, no, yo no, mejor no diezmo porque si no, no me va a alcanzar para pagar mi renta, para pagar mi tarjeta, para pagar mi cuota. Y además, pues luego el diezmo nada más lo mal emplean. Lo ocupa, el pastor se pasa de listo y luego nada más se lo queda. Mis amados, nosotros simplemente al llevar nuestros diezmos al alfolí, como debe ser, eh, estamos haciendo lo correcto. Dios tomará en consideración a aquellas personas que eh, administran los recursos que llegan al alfolí para la gloria de Dios. Entonces, nosotros solamente hay que aprender a hacer las cosas. Y es de la manera en que escuchamos a Dios. Entonces, hay que pedirle a Dios a que nos ayude no solamente a leer su palabra, sino también a aprenderlas y vivir según ellas y dar honor a su nombre. O sea, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y de esta manera, cada que hagamos eso, estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ahora, esto nos lleva a escuchar a Dios mediante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que se enseñó en el Nuevo Testamento, desde desde el Evangelio de Jesucristo hasta el Apocalipsis. Ahí escuchamos constantemente a Dios mediante las palabras de Jesús. Y debemos comprender correctamente que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Él es que se manifiesta. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice, escúchenlo, hagan lo que Él les dice? Entonces, al leer las palabras de Jesús y atesorarlas en nuestro corazón, estamos realmente escuchando a Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que habrían de recibir ataques.
porque ustedes y yo hemos recibido ataques de parte del enemigo, de parte de la gente que de alguna manera no está de acuerdo en que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús. Nunca vamos a evitar las críticas, mis amados. Jesús habló a sus discípulos 2 veces en este sentido sobre el sufrimiento que él iba a experimentar y les explicó claramente acerca de la cruz y de la resurrección. Y no obstante, en lugar de escuchar a nuestro Señor Jesús, Pedro en un momento dado trató de persuadirlo y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, allí tratan de matarte. ¿Qué, qué objetivo buscas si allí te van a matar? ¿Y se acuerdan que él fue lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo? Fue una reprimenda que tiene una gran importancia, mis amados. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos acerca de las llaves? A Pedro se le asignan las llaves de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? En un sentido de que él había establecido una declaración de poder, que cuando le responde a nuestro Señor Jesucristo que él era el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús le dice, bien lo has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y poco tiempo después, luego, los siguientes versículos, Pedro le trata de persuadir para que no cumpla el objetivo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, vemos que en cada situación clave que tomemos, debemos preguntarnos si tenemos en mente los intereses de Dios o los intereses humanos. En ese momento, cuando Pedro le dice, Señor, no vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar, él estaba viendo los intereses humanos, estaba viendo la situación desde la perspectiva humana que nos impide ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, pues Jesucristo nos está haciendo ver los intereses de Dios. A Jesús no le importó morir en la cruz del Calvario porque en primera vino a eso. Le importó verdaderamente llevar a cabo el plan perfecto de Dios en su vida y para bendición de todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver a través de las Escrituras cómo Dios nos habla para que nosotros tengamos en mente los intereses de Dios y ejecutemos correctamente el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Posiblemente nos lleve a dolor, a sufrimiento, a prueba, posiblemente, mis amados. Pero recordemos que nuestro objetivo ya no está aquí en la tierra, nuestro objetivo está en el reino de los cielos. Entonces, lo que Jesús dijo a Pedro es el corazón de la misión que tenía Jesús aquí en la tierra y por tanto conlleva enormes implicaciones para todos nosotros como sus seguidores. Nosotros no hemos de procurar una vida de confort y de seguridad, mis amados. Por eso leemos la palabra de Dios y por eso estamos aprendiendo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y hace 2 preguntas. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Mis amados, nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Dios nos está llamando a algo en particular, tenemos que tomar decisiones. Hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión. O sigues a Jesucristo o simplemente eres simpatizante de Cristo. Seguir a Jesucristo implica negarte a ti mismo, o sea, quitarte el confort, quitarte de la seguridad, saber que puedes padecer porque tienes que tomar tu cruz y de esa manera seguirlo. Saber que Dios te va a poner a prueba porque Él va a calar propiamente
como decimos, tu fe. Va a poner a prueba tu fe, porque Él necesita gente que con una fe férrea, con una emuná bien establecida, decida verdaderamente seguir a Jesucristo. Y esta es la única forma de hallar nuestra vida en toda su plenitud. Porque si seguimos a Cristo, encontraremos nuestra vida eterna. Y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y fíjense, en un cierto sentido, y lo quiero volver a repetir, en un cierto sentido, las riquezas son inútiles. La verdadera medida de nuestra prosperidad reside en considerar cuál será nuestro valor si perdemos todo nuestro dinero. ¿Cuál sería el valor de tu vida si tú pierdes en este momento absolutamente todo? Yo me he dado cuenta que mucha gente, desgraciadamente, cuando pierde su dinero, pierde todo su valor y hasta pierde la vida. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la condición de que desgraciadamente la bolsa de valores quiebra, que nuestro negocio quiebra, que nuestra economía se va al fondo y hay gente que toma la decisión tan equivocada de suicidarse, porque su valor estaba en el dinero. Y como ya no hay dinero, pues ya no hay valor. Su vida estaba en el dinero. Y como ya no hay dinero, pues ya no hay vida. Entonces, fíjense bien, el propósito en la vida es de mucha mayor importancia que los bienes y las posesiones que podamos tener. Todo el dinero del mundo, todo el éxito del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo, son nada si perdiéramos nuestra alma, nuestra vida eterna. ¿De qué sirve, dice el Señor, que te ganes al mundo entero? ¿De qué sirve si con ello puedes perder la vida eterna? O la segunda pregunta, ¿qué podrías dar a cambio de la vida eterna? Mis amados, hoy más que nunca nos damos cuenta de cuán frágil es la vida humana. ¿Ah? Yo me recuerdo cuando en los inicios, hace prácticamente 2 años, de lo que es la pandemia, de lo del coronavirus, un hombre que fue el presidente del Banco Santander, allí en Portugal, él era el presidente, tenía una cantidad de dinero increíble y falleció a causa del COVID. Y su hija decía que era ridícula la situación que estaban pasando, porque ellos con todo el dinero del mundo no habían podido comprar el oxígeno necesario que necesitaba su padre para seguir respirando, porque se colapsaron sus pulmones. Y de esa manera murió ese hombre. Nos damos cuenta de que si tuviéramos todo en esta vida, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos pasando por alto el verdadero sentido de la vida, mis amados. Y ese es el engaño de Satanás. Él quiere que tú veas que las riquezas del mundo es lo que tú tienes que buscar. La prosperidad, la fama, el reconocimiento humano. Y de esa manera te desvía claramente del verdadero sentido de la vida. Pasamos por alto el verdadero sentido de la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida, mis amados? Hacer la voluntad de Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Es para lo que fuimos creados. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues escuchando a Dios, que Él es el que nos dice para qué nos creó, para qué estás aquí, cuál es el objetivo de tu vida. Amén. Entonces, en ese entendido, ¿de qué manera vamos a escuchar a Dios? Pues primeramente a través de su palabra. Si tú eres de las personas a las que Dios te habla audiblemente y escuchas su voz, gloria a Dios. Seguramente Dios te ha dicho, mi voluntad es esta para ti. Yo quiero que hagas esto y esto y esto. Pero si no lo escuchas audiblemente, a lo mejor te habla por medio de sueños y de repente tú sueñas cómo Dios te lleva en una condición especial y te muestra situaciones en las que tú tienes que estar. O en su defecto, a lo mejor tú eres de los que escuchan a Dios o Dios les habla a través de impresiones espirituales. De repente sientes algo en donde tú tienes que cambiar el rumbo,
en donde tú tienes que empezar a hacer algo que sientes en lo profundo de tu ser que debes hacer. Entonces, si Dios te habla de una manera o de otra, seguramente, si es la verdadera voz de Dios, te va a estar diciendo, yo te creé, yo te puse en esta tierra para que hagas mi voluntad. Entonces, si seguimos a Jesús y rendimos nuestra vida a Él, encontraremos el verdadero propósito de la vida. ¿Por qué? Nosotros podemos ya comprender que las palabras de nuestro Señor Jesús son tan poderosas y nunca ha habido un momento más importante para escucharlo que el ahora. Si lo escuchaste ayer y le hiciste caso, gloria a Dios. Si lo escuchaste ayer y no le hiciste caso, pues la pena. Pero hoy es el momento en que tú puedes volver a escuchar la voz de Dios y rectificar, hacer ticún, rectificar lo que tengas que rectificar y empezar a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Ya lo escuchaste ahora? Haz lo correcto. Hace ratito hablamos, por ejemplo, del diezmo. ¿Ya lo escuchaste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer respecto a ese ordenamiento que Dios te da? ¿Vas a diezmar? ¿Vas a ofrendar? ¿O vas a seguir agarrando tu cartera, pensando que tu cartera es lo que te da sentido en la vida? ¿Qué vas a hacer? Te lo dejo de tarea. Prosigo. Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de una montaña. Y fíjense bien, ¿para qué los llevó? Para que ellos vieran el poder de Jesucristo, quién era verdaderamente Jesús. De esa manera le habló a la vida de esos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan. Él vivió una transformación delante de sus ojos. Fue la transfiguración. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y entonces, mis amados hermanos, oyeron decir a Dios, ahí sí lo escucharon audiblemente, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escúchenlo. Esa es la voz de Dios audible. Pero hoy te lo está diciendo a través de su palabra. Te lo está diciendo a través de la declaración de la palabra de Dios que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, así como Moisés y Elías hablaban con Jesús, también tú puedes llevar una vida de diálogo con Jesús. Puedes conocer la presencia de Jesús en tu vida por medio de la lectura de su palabra y la meditación de la palabra de Dios. Puedes experimentar una conversación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Puedes sentirlo, ¿verdad? Y en un sentido, puedes hasta mirar su rostro que brilla como el sol. Puedes postrarte en adoración. Puedes sentir como si Jesús realmente te estuviera tocando y diciendo, no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. No tengas temor, tranquilo, no pasa nada, yo estoy aquí contigo. Hay ocasiones en las que elevaremos nuestros ojos y posiblemente no veas a nadie más que a Jesús. Y allí la gloria de Dios será manifiesta. Obviamente con esto no estoy diciendo que tengas que tener un ídolo o una figura de Jesús para poderlo ver. No. Acuérdate que Jesús nosotros lo vemos por fe, espiritualmente hablando, lo vemos desde lo profundo de nuestro corazón. Hoy te está hablando el Señor. Te está llamando a seguirlo. Te está llamando a que decidas perder tu vida por su causa. Porque si tú pierdes tu vida por su causa, tú vas a encontrar la vida eterna. Hay que orar para que el Señor nos ayude a seguir escuchando su voz, ¿verdad? Y fíjense que lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. El grave problema es que de repente no estamos en sintonía. De repente escuchamos a Dios, pero tanto bullicio, como decía hace rato, tantas cosas que están en nuestra cabeza, tantas voces que oímos, tanto ruido, que escuchamos la voz de Dios y la dejamos pasar de largo la dejamos pasar.
Es como cuando decimos, te entra por un oído y te sale por el otro lo que Dios te dice, porque no alcanzamos a reconocer realmente la voz de Dios, pero lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasaje bíblico que acabamos de leer de Génesis 47 y 48? Fíjense, cuando Jacob llegó al final de su vida y miró hacia atrás, considerando las bendiciones de Dios, pese a todas las pruebas y las dificultades que vivió, él simplemente se reclinó sobre la cabecera de su cama, en la almohada, en adoración. Ya estaba muy viejito, ya tenía 143 años, mis amados hermanos, 147. Entonces ya lo único que le quedaba era recostar su cabeza en la cama, en su almohada, y adorar. ¿De qué manera adoró a Dios? Reconoció que Dios lo había guiado a lo largo de su vida. Ya lo leímos ahorita en Génesis 47, 31. Esta es una imagen, mis amados, evocadora de una persona que ha llevado una vida de relación íntima con Dios, escuchándolo a Él y su sabiduría. ¿Saben cómo adoró a Dios? Recordando cómo le había hablado, cómo le había dado una visión para toda su vida. Y por eso fue capaz de decir, Dios me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy. Véanlo ahí nuevamente en el versículo 15 de Génesis 48. ¿Saben de qué manera adoró Jacob a Dios? Cuando también reconoció que el Dios Todopoderoso había dirigido a su hijo José de un modo extraordinario, que sus hermanos lo habían dado por muerto, que lo habían vendido como un esclavo, que había sido torturado, metido en la cárcel injustamente. Pero gracias a que José había aprendido a escuchar a Dios, ¿se acuerdan que él luego decía, yo soñé y Dios me dio este sueño? Y era de la manera en que Dios hablaba a José. Pero él había aprendido a escuchar a Dios de tal manera que fue capaz de interpretar los sueños de Faraón y como resultado experimentó una gran bendición. ¿Por qué gran bendición? No solamente salvó al pueblo de Dios, o sea, a Israel, a su padre, a sus hermanos y a toda su prole. 66 personas fueron salvas en ese momento. Pero también salvó a todo Egipto. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, mis amados, Dios nos lleva a hacer cosas extraordinarias que no podríamos hacer nosotros sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios. Entonces vemos que cuando Jacob llegó al final de sus días, bendijo a los hijos de José, siempre expresando su confianza en las promesas y en las bendiciones de Dios para el futuro. Por eso nosotros tenemos que escuchar cómo Dios bendice nuestra vida, lo que Dios nos promete y lo que Dios tiene preparado para el futuro para nosotros. A través de, por ejemplo, el día de hoy, del Salmo número 37, que concluimos el día de hoy, empezamos ayer y lo concluimos hoy en la mañana, en el seminario, pues Dios nos da una cantidad de información para lo que nos espera en el futuro y para lo que les espera a aquellas personas que han volteado la espalda, que le han dado la espalda a Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios. Si pueden escuchar ese mensaje del día de hoy en la mañana y de ayer en la mañana, háganlo. De verdad es de mucha bendición. Pero bueno, entonces, al comentar la vida de fe de Jacob aquí en la palabra de Dios, también fíjense que el escritor de Hebreos, más de 1000 años después de que se escribe este libro, 1600 años después, pone el foco en dicho acontecimiento. Y por eso en Hebreos 11:21 dice la palabra de Dios, por la fe, y escuchen bien, por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Mis amados, esto quiere decir que al llegar al final de su vida, la confianza de Jacob en Dios no menguó, sino todo lo contrario, concluyó con un florecimiento de fe,
declarando bendición para la vida de sus nietos y de una manera muy particular. Recuerden que al primogénito era el que se le tenía que bendecir, pero si nos damos cuenta, Jacob no era el primogénito y Dios lo bendijo a través de la vida de Isaac, su padre. Isaac debía haber bendecido a Esaú, pero por ese engaño que se tramó con la madre de Jacob, fue bendecido Jacob como el usurpador, ¿verdad? Ahora, pues viene la misma situación, no en la vida de Rubén, que era el primogénito de Jacob, sino viene directo hasta su nieto, en la vida de Efraín, ni siquiera de Manasés, que era el primogénito de José. Entonces, vemos aquí cómo el Señor nos enseña muchas cosas a través de su bendita palabra, mis amados. Dios tiene un propósito perfecto. Y si se recuerdan, José le dice, Padre, no es así como debes hacerlo. Mi hijo mayor, el primogénito, es Manasés. Y le dice, sí lo sé bien. Pero déjame decirte que Dios habló a mi vida para bendecir primeramente a Efraín, porque él va a estar por encima de su hermano. Porque hay un propósito, mis amados. Recordemos que Dios es soberano y en su soberanía Él puede tomar las decisiones que Él quiera. Y nosotros no le vamos a decir qué es lo que debe hacer Dios. Dios es el que nos tiene que decir qué es lo que debemos hacer nosotros. Porque si no sería como tirarle, como dice el dicho que los patos le quieren tirar a las escopetas. Muchas veces nosotros, al no entender, al no saber reconocer la voz de Dios, queremos enseñarle a Dios a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y quién le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar a Dios? Él es el que nos enseña, mis amados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de lo que sucedió en la condición de Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo, la vida de Pedro fue mucha enseñanza para todos nosotros, ha sido de mucha enseñanza porque normalmente Pedro se mostraba muy humano y fallaba constantemente delante de nuestro Señor Jesús, así como lo hacemos nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo aprovechaba muy bien la ocasión para darnos enseñanza. Y ahorita está hablando a nuestra vida a través de este ejemplo, por ejemplo, el que voy a comentar. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se ciñó la toalla y tomó el hebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos, de sus apóstoles? Y llega a Pedro y le dice, Pedro, Señor, o sea, el que te tendría que lavar soy yo. Bien lo has dicho, dice el Señor, pero ahora es necesario que esto acontezca. Y le dice, no, Señor, no me vas a lavar, no me vas a lavar tú. Y le dice, mira, Pedro, si no lo hago, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y Pedro rápidamente, ¿verdad? En su humanidad, le dice, Señor, entonces báñame otra vez todo, lávame todo. Y le dice, no, Pedro, tú ya estás limpio, solamente te has ensuciado los pies en tu caminar en la vida. Y es lo que necesito lavarte en este momento. Pedro constantemente tenía ese tipo de expresiones, mis amados, porque no escuchaba la voz de Dios, porque de repente se iba de filo y él pretendía escuchar a Dios sin realmente escucharlo. Escuchaba más bien en ocasiones al enemigo. Y por eso las respuestas que daba Pedro de repente eran muy especiales en el reino de los cielos, declaraciones como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son declaraciones poderosísimas, mis amados. Imagínense que les vuelvo a repetir que esa declaración fue la base o es la base fundamental, la base doctrinal de en donde nuestro Señor Jesucristo planta su iglesia. Sobre esa declaración. Imagínense qué poder tiene esa declaración. Pero después vienen declaraciones que verdaderamente se van a la lona. Dice, Señor, entonces no me laves nada más los pies, báñame completo. El enemigo hacía mucha situación en la vida de Pedro porque él se dejaba guiar en ocasiones por el enemigo a través de la mentira. Y por eso Jesucristo lo tenía que poner en orden rápidamente. No era porque era un
maleducado nuestro Señor Jesucristo y que le dijera, apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo con autoridad, porque era a Satanás mismo al que le estaba hablando a través de la vida de Pedro, porque él es el que le trajo esa mentira. Cuando le dice, mira, Pedro, ya no te es necesario que te lave completo, que te bañe, porque tú ya eres limpio. Escucha mi voz, escucha lo que yo estoy diciendo. Mis amados, el día de hoy nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. El Señor nos dice claramente en su palabra, no temas ni desmayes, solamente sé esforzado y valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente para meditar en la palabra que el siervo Moisés te dio, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que tenemos que escuchar. Esfuérzate, por favor. Esfuérzate en leer la palabra de Dios. Mis amados, es la mejor manera en que podemos escuchar a Dios. Y de esta manera podemos seguir fieles en adoración, escuchando a Dios a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar en que el Señor va a ser el líder y habrá de guiarnos a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones. De modo que también nuestras generaciones puedan escuchar la voz del pastor, como lo dice Juan 10, versículos 3 y 4. Tú y yo estamos aprendiendo a escuchar la voz de nuestro pastor, del pastor de pastores. El Señor nos está guiando, el Señor nos está conduciendo por esos prados verdes. Y de esa manera, mis amados, yo quiero invitarlos a que puedan declarar junto conmigo, pues, lo que la palabra de Dios nos enseña, que seamos verdaderamente bendecidos por escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos esté diciendo las cosas, para que podamos declarar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se dan cuenta, mis amados? Cuando verdaderamente escuchamos la voz de Dios, Dios habla de una manera excepcional. Él nos promete, y recuerden que si Él lo promete, lo cumple. Hay que darle gracias a Dios porque a través de toda la escritura podemos ver la importancia que tiene escuchar su voz. Hay que darle gracias a Dios porque promete guiarnos y hablarnos constantemente todos los días si nosotros nos atrevemos a estar en su presencia. Hay que pedirle que nos ayude a escucharlo de forma cotidiana y a lo largo de nuestra vida, mis amados. A lo largo de nuestra vida. Y hoy te animo a que confíes en el Señor de todo corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Es algo totalmente sincero lo que tenemos que hacer. Confiar en el Señor de todo corazón, mis amados. Reconociéndolo en todos los caminos, en todo lugar donde vayamos. Esto debe ser un compromiso absoluto con Dios. Y fíjate, acabo de declararte Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Es de la manera en que Dios te habla. ¿Te das cuenta? Tal vez debamos examinar algunas cuestiones de nuestra vida
para asegurarnos de que están y permanecen totalmente rendidas a Dios. Es el momento, mis amados hermanos, en que reconocemos que Dios está hablando a nuestra vida, que reconocemos que Dios es el único que verdaderamente puede traer a nuestra vida, a nuestra existencia, la guianza divina, lo que necesitamos para el futuro, para lo que viene a continuación. Si el Señor nos llama a su presencia, gloria a Dios, porque en ese momento estaremos también siendo guiados y llevados a su presencia por el poder de la fe en Jesucristo nuestro Señor, por la conducción del Espíritu Santo y por la declaración de su palabra. Así es que tenemos todo a nuestro favor, mis amados. No hay nada que falte. El Señor ha puesto todo para nosotros. Dios te está hablando el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a